¿Con qué perspectivas percibe el profesor Ríos Lugo la realización de primarias en Venezuela? ¿Considera usted que son inclusivas, incluyentes, que son tomados en cuenta todos los factores políticos de oposición? Usted hizo una reflexión muy importante. Quisiera que por favor compartiese con informados cómo percibe usted la importancia de esas primarias y la incidencia en víspera a un posible proceso electoral presidencial para los próximos meses. Referente a las primarias, recordemos las primarias del 2012, donde participaron los principales líderes de los partidos políticos con más seguidores para ese momento, con más militancia, como por ejemplo Capriles, que por cierto ganó las primarias, participó también María Corina Machado, participaron Leopoldo López y otras figuras que eran líderes de oposición en ese momento. Y esas primarias funcionaron bien, aunque apenas participó el 16% de la población, pero había un factor fundamental previo a la realización de las primarias, que era la unidad. Todos los sectores de oposición, todos los partidos políticos de oposición estaban en unidad de propósito en la llamada MUD, en la mesa de la Unidad Democrática. Entonces había un piso político de unidad en la oposición donde se soportaron esas primarias, por lo cual eso garantizó el éxito de las primarias. ¿El éxito por qué? Porque se respetó al que ganó las primarias, todos lo respetaron y todos trabajaron en función de que esa persona, en ese caso fue Capriles, ganara las elecciones presidenciales. O sea, todos remaron hacia el mismo lugar luego de realizar las primarias. Hoy día el escenario es completamente diferente. No existe esa unidad de propósito previa a la realización de las primarias. Cuando se está en esa situación, entonces las primarias se convierten en un error, porque lejos de propiciar la unidad entre los factores de oposición, que están ahorita completamente desunidos, en vez de propiciar esa unidad de propósito, lo que hace es crear más división, porque trae rencillas internas, enfrentamientos entre los diferentes sectores de oposición que quieren ganar ese proceso o participar incluso en ese proceso. Hay sectores a los que no se les ha permitido la participación en esas primarias, sectores de oposición. Estos que han calificado como alacranes ciertos sectores de oposición y no permiten su participación. Entonces no es realmente amplia esa convocatoria para participar. Entonces no hay ninguna garantía de que se vaya a respetar los resultados de esas primarias, puesto que no hay la unidad previa necesaria, que sí la hubo en el 2012. Ahora, los que han promovido las primarias, en este caso específicamente el llamado G4, estos 4 partidos que disolvieron la MUD en el 2018 y nos lanzaron al vacío de la abstención, con el cuento de que la abstención en 3 meses nos haría salir de Maduro. Hubo una buena cantidad de venezolanos que nos opusimos a esa posición y lanzamos la candidatura de Henry Falcón en ese entonces, porque consideramos que no podíamos quedarnos cruzados de brazos viendo cómo Maduro se coronaba para 6 años más como presidente. Consideramos en ese entonces un error la abstención y por eso salimos a la palestra. Sabíamos que teníamos casi todo en contra, pero apostábamos a la posibilidad de que el sector chavista
descontento con Maduro, que es bastante grande, estamos hablando de 3 o 4 millones de personas que se identifican con el pensamiento chavista, pero que han roto con Maduro. Pensamos que podíamos atraer, motivar y atraer el voto de ese sector. Pero bueno, no fue posible y solamente logramos que movilizara a 3 millones de venezolanos para que votaran por Falcón. Claro, hay que acotar también que contra Falcón se hizo la campaña sucia, más furtiva que recuerde la historia de la humanidad. Fue una campaña bestial de opositores contra un opositor que aspiraba genuinamente a ser presidente y lanzó su candidatura y consideraba que ese era su deber. Pues todos esos sectores de oposición, el G4 y los partidos que de alguna manera también entonces respaldaron al G4, bueno, se dedicaron a hacer una campaña salvaje de todos contra Falcón y a poner la imagen de Falcón como la peor persona existente en Venezuela, incluso hasta peor que el propio Maduro. Eso, por supuesto, causó desconfianza en el elector hacia Falcón y mucha gente que nosotros pensábamos que pudiera haberse motivado a votar no lo hizo. Y al final, bueno, la figura de Falcón, no hay que reconocerlo, no tuvo la fuerza necesaria, el liderazgo necesario para motivar a la población a votar por él, para ganarse la confianza de la gente. Eso hay que reconocerlo. Bueno,